hasta la tierra bajó, y en tu seno se hace carne, como atestigua la fe, purgó al mundo de sus males, y virgen quedó en el parto. Quien fuera virgen y madre, a ti, Madre de piedad, dan gracias todos los hombres, y pues que reinas con Cristo, obtenos sus bendiciones. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una nueva edición, pero en un nuevo año. Bueno, muchas de las personas, los cristianos católicos, han estado festejando en familia. Otros que no han entendido nada han estado festejando de modo más pagano, porque bueno, el fin de año está bien. Pero también es la Madre de Dios hoy. Por eso es que vamos a comenzar este programa y este nuevo año con la Madre de Dios, así lo quiere la Iglesia. Este programa se transmite por Radio FM Creación 97.7 de aquí de La Plata, Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290, FM 90.5 de Mendoza, y ahora Radio Fe Latina. Hoy estamos comenzando el año nuevo y hemos invitado por eso al Padre Biestro, ya que ya lo conocemos, ¿no? Para que nos hable de este misterio maravilloso, uno de los títulos de María, la Madre de Dios, el principal. Estamos comenzando el año, dijimos, el año nuevo que Dios nos da, y nada más necesario que desearles a todos nuestros seguidores y a todo el mundo, hoy más que nunca, un año 2025, pero de paz. Claro, se habla mucho de paz, pero la paz siempre es fruto de la justicia, porque si definimos la paz siguiendo, por ejemplo, a San Agustín y después a Santo Tomás o juntos, es la tranquilidad en el orden, aunque el hombre hoy va en contra del orden que Dios ha puesto en toda la naturaleza, por eso no hay paz. ¿Y qué es el orden? El orden natural es, en primer lugar, todo el orden que Dios estableció en el universo espiritual también, todo el orden, en todo hay un orden. En estos momentos, por desgracia, reina la cultura de la muerte que maneja el que es el príncipe de las tinieblas, pero sabemos que Dios siempre vence. Eso lo sabemos con seguridad. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, dijo Jesús.
La causa de la falta de paz en el mundo es el aborto, dijo Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Nunca mejor frase, mejor dicha, bien dicha en este tiempo, ¿no? Y hasta que no se abrogue el aborto, no va a haber paz. A eso se agrega, lógicamente, la monstruosa, fea y mentirosa rebelión de la ideología de género, que contradice todo ese orden establecido por Dios, porque la rebelión es siempre el sello del maligno, ¿no? Y todos los que siguen al maligno son hijos de ese maligno, ¿no? En cambio, los que siguen a Dios son hijos de Dios, ese orden que Dios estableció. La Iglesia siempre ha querido, siguiendo el orden divino de la redención, comenzar el año con la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y nuestra Madre. Madre del cuerpo místico cuyos miembros somos todos nosotros. Por eso así se empieza el año, bien empezado. Así vino Jesús también por primera vez a través de María, así que está todo perfecto. Es el molde de Dios, digamos así, ¿no? Ese orden. Por María nos vino el Salvador, por María vendrá también la paz, la salvación del mundo. Siempre fue así. También en los últimos tiempos, allá en el Tepeyac, ¿no? Fue así también, ¿no? Y en todos lados. También en los últimos tiempos, decía, ella, María, nos traerá nuevamente al Salvador en la parucía. Hace unos días, el 25 de diciembre, hemos comenzado el año santo jubilar, el 2025 aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se extenderá hasta el mes de diciembre. Por eso hoy, ahora sí, hemos invitado nada menos que a quien nos hable bien de María, el padre Carlos Biestro, para que nos hable tan bien de María como él lo sabe hacer y que llega a la profundidad de nuestro corazón, como ya lo hemos escuchado en otros programas. Bueno, digo algo así breve de su trayectoria, de su currículum. Estudió filosofía en Buenos Aires, la UBA, estudió su seminario en Paraná y fue ordenado sacerdote en 1980. Enseñó en varios seminarios del país filosofía y teología. Participó en varios congresos teológicos en Europa. Es autor de varios libros y artículos que fueron publicados en revistas especializadas en Argentina. Me acuerdo de ese hermoso libro de El Jardín Cerrado, ¿no? Qué maravilla, entre otros, ya sé que entre otros, por supuesto. Una parte importante de su apostolado ha sido la difusión de las obras del padre Castellani. Bueno, querido padre, ahora sí, por fin lo presentamos a nuestro querido padre Biestro. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los que siguen este programa y deseo de santo y feliz 2025. Gracias, padre. Bajo la protección de María. Sí, padre, así es. Bueno, muy bien. Pocos días atrás hablamos de la Santísima Virgen y vimos que es socia de Cristo en la obra de la redención. Por eso la llamamos corredentora y medianera de todas las gracias. Pero hoy la consideremos como Madre de Dios, ya que es la solemnidad que hoy se celebra la Iglesia, y la relación que ella tiene con la Trinidad, porque lo eterno es mucho más importante que lo temporal. En primer lugar, tenemos que observar que la primera revelación bíblica de la Trinidad es, en la Sagrada Escritura, es la escena de la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María en Nazaret. En un diálogo escalonado en 3 etapas, entre el ángel
y la Santísima Virgen, el ángel comienza diciendo, el Señor está contigo. Darás a luz un hijo que será llamado Hijo del Altísimo, y él reinará sobre la casa de Jacob. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Muy bien. Cuando le dice el Señor está contigo, se refiere al Padre. Cuando dice que el fruto del vientre de María será llamado Hijo del Altísimo, se refiere al Hijo, que en María toma una naturaleza humana, recibe una nueva generación, esta vez según la carne. Y cuando dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, se refiere a la tercera persona divina, al amor personal de Dios, el Paráclito o Espíritu Santo. Esta es la primera revelación bíblica de la Santísima Trinidad, que luego Cristo confirmará con su enseñanza. Ahora bien, ¿cuál es la relación de la Santísima Virgen con la Trinidad? Para responder a esto, conviene recordar que durante varios siglos en su inicio, la Iglesia fue sacudida por una gran herejía, el arrianismo. Y el arrianismo negaba la divinidad de Cristo. Decía que Cristo era la más grande de las criaturas, pero que había sido creado. La lucha contra el arrianismo duró varios siglos, pero Dios, que saca bien de mal, permitió que los padres de la Iglesia, los teólogos, es decir, entendieran que varios pasajes bíblicos no se refieren directamente a Dios, sino que por encima de cualquier otro poder creado aparecía un trono medianero de intercesión. Es decir, ese personaje misterioso es llamado la Madre del Amor Hermoso y de la Santa Esperanza, alzada como la palma en Engadí y como un rosal en Jericó, en fin, muchos más. En el Nuevo Testamento tenemos en el Apocalipsis, justamente la revelación central del Apocalipsis, la mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, los padres de la Iglesia, los teólogos, no solo de aquel tiempo, sino de tiempos posteriores, es decir, descubren en ese personaje a la Santísima Virgen. En la exposición anterior hicimos referencia sobre todo a su relación con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como dije, la consideraremos principalmente en relación con las personas divinas y con el misterio de la Trinidad. Y así nos encontramos con un testimonio sorprendente de San Efrén, uno de los grandes teólogos de la Iglesia antigua, padre de la Iglesia. La llama complemento de la Trinidad, la que tiene el segundo lugar después de la divinidad.
Estas palabras deben ser entendidas, no es un complemento esencial, porque María no es persona divina, es una criatura. Ya fue dicho, pero por las dudas lo repetimos, sino que ocupa tal lugar por la libre elección de Dios. María es complemento de la Trinidad, considerando su relación única en la economía de la salvación, su relación con cada persona divina. Así como en la exposición anterior dijimos que todos los misterios de Cristo son también misterios de María, porque María concurre aportando la fe en Cristo, una fe que es universal. Hoy diremos que todos los misterios de la Santísima Virgen María son trinitarios, porque la Santísima Virgen es el icono de la Trinidad. San Luis María Griñón de Montfort dice: el gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios hombre por la unión hipostática y para formar un hombre Dios, los creyentes, por la gracia, es María. Y añade esto, que es lo que ahora nos interesa: ni un solo rasgo de la divinidad falta en este molde. San Andrés de Creta dice: al abandonarse en las manos del Señor, María permite que Dios se imprima en ella tan fuertemente que la convierte en estatua esculpida por Dios, imagen egregiamente expresa del divino arquetipo. Una mística medieval, una mística importante, muy importantes revelaciones, Santa Gertrudis de Helfta, escribe que en determinado momento la Trinidad se le apareció como una fuente del que emanaban 3 arroyos impetuosos, las 3 personas divinas, que se concentraban en el corazón de María y de ahí volvían a retornar a su fuente. Y San Juan de Eudes, es decir, un gran místico lamentablemente desconocido en la iglesia de hoy, dice: este santo corazón es el verdadero templo de la divinidad, el sagrario del Espíritu Santo, el santuario de la Santísima Trinidad. Bueno, y ahora sí, te pediría, Padre Agustín, si se puede mostrar el icono de la Trinidad del pintor ruso Rublev. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, para volver a... Muy bien. Este es el icono más famoso. Representa a los 3 ángeles, es decir, que encuentran a Abraham y Abraham los invita a almorzar con ellos. Estos 3 ángeles representan a las 3 personas divinas. Como vemos, están sentados a la mesa y el centro es la copa. La Trinidad muestra a los 3 ángeles sentados alrededor de la mesa y incrustados en el altar. Contemplamos
un rectángulo. Este rectángulo es una piedra de 3 dimensiones que representa a toda la humanidad recibida en el amor del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero prestemos atención a la copa. La copa está allí en el corazón mismo del icono, como también está en el corazón de la historia. Clara y nítida, sobresale en el pleno centro de la mesa de nuestra tierra, como si toda la creación se hubiera puesto en órbita alrededor de ellas. Núcleo de un amplio círculo, alrededor de ella gravita el doble movimiento de los ángeles. Hacia ella se extienden los gestos de sus manos. ¿Qué lleva adentro que sea tan precioso? La copa más reciente, es decir, la imagen original, fue alterada con respecto al contenido de la copa, lo que se ve encima de la copa. Muestra un racimo listo para ser exprimido en el lagar. Pero después de las últimas restauraciones, hechas por especialistas rusos, se distingue en el interior de la copa un corderito cortado en trozos que simboliza igualmente al Cordero Pascual. La identificación de María, o sea, empecemos con observar que este cordero representa que el sacrificio de Cristo es realizado en la fe de la Virgen, ¿no? Nuestro Señor muere físicamente, la Santísima Virgen muere místicamente, una espada de dolor que atravesará el corazón. Bien, pero ¿qué fundamento tenemos para decir que el cáliz representa a la Santísima Virgen? La identificación de María con el cáliz de la salvación tiene un fuerte apoyo patrístico. Por ejemplo, doy solamente algunos ejemplos, podría dar muchos más. San Anastasio Sinaíta explica: la sabiduría mezcló su vino en su copa o cratera, porque en la Santísima Virgen unió su divinidad con la carne como un vino purísimo, y de ella engendrado nació Dios y hombre sin confusión. También San Hipólito identifica esa copa con Nuestra Señora. San Germán de Constantinopla afirma que ella es la copa divina de la inagotable sabiduría, la copa del eterno regocijo, dicen otros, y el himno Acatistos, una oración de la Iglesia oriental, tanto católicos como ortodoxos, que muchas veces entre los orientales sustituye al rosario. El himno Acatistos exalta a la Santísima Virgen como la copa en la que se mezcla la alegría. Bien, pero todas estas referencias son de autores antiguos. Tenemos una referencia que es mucho más reciente, la que una de las videntes de Fátima, Sor Lucía, que fue la que más vivió, tuvo en Tui, en España, una manifestación de la obra salvífica de la Trinidad el 13 de junio de 1929. Y en esa visión de Tui con Y final, lo pueden encontrar en la red si la buscan, visión de Tui. La copa eucarística aparece entre el crucificado y la Santísima Virgen. Escuchemos las palabras de Lucía. De repente se iluminó toda la capilla, ella estaba rezando, era de noche, estaba adorando a Cristo en la Eucaristía,
y de repente se iluminó toda la capilla. Con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre como el cuerpo hasta la cintura. Representa a Dios Padre. Y sobre el pecho una paloma que representa al Espíritu Santo. Y también de luz. Y por fin, clavado en una cruz, el cuerpo de otro hombre, el Hijo hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora de Fátima. O sea que el cáliz estaba entre Cristo crucificado y la Santísima Virgen. El cáliz suspendido en el aire. Estaba Nuestra Señora de Fátima con su corazón inmaculado en su mano izquierda, con una corona de espinas y llamas, y debajo del brazo izquierdo, grandes letras como si fueran de agua cristalina que corrían sobre el altar formaban las palabras gracia y misericordia. Muy bien. Es decir, aquí vemos la relación entre el cáliz y la Santísima Virgen. San Luis María Grignion de Montfort, como dije, dice que ni un solo rasgo de la divinidad falta en este molde divino. María, es decir, interviene en nuestra redención, el que nos redime es Cristo, es decir, pero ella aporta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para salvarse es necesario tener fe. Bien, veamos la correspondencia, las relaciones entre la Santísima Virgen y las personas divinas. Nuestra Señora y el Padre. San Francisco de Asís la llama hija primogénita del Padre. María es hija primogénita del Padre, no por naturaleza, como es nuestro Señor Jesucristo, sino por gracia, por adopción. Y esto antes de todos los siglos en la mente de Dios. San Juan de Eudes dice, ¿no es extraordinariamente prodigioso ver que una hija de Adán puede engendrar al Santo de los Santos, engendrar a Dios, ser madre de Dios, del mismo Hijo que tiene a Dios por Padre y pueda decirle, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado? En ambas concepciones, el Verbo emana como un desborde del corazón del Padre y de María. San Agustín afirma que la Santísima Virgen, llena de gracia, concibió antes con la mente que con el vientre. Es decir, que la Santísima Virgen concibe a Cristo ante todo por medio de su corazón. De modo que, así como quien ve a Cristo ve al Padre, según lo dice el Evangelio, de modo análogo, no igual, pero sí análogo, podemos decir que quien ve a Cristo ve a la Santísima Virgen, porque todo lo que podemos ver en Cristo, todo lo corporal, lo que captan nuestros sentidos, todo lo ha recibido
de la Santísima Virgen. Veamos ahora la relación que ella tiene con el Hijo. Cuando el Papa Pío IX publicó la bula sobre la Inmaculada Concepción en el año 1854, dijo que desde los orígenes, María, junto con Cristo, como madre, pero también como socia de Cristo, fue predestinada a la misión que Dios le había asignado. En un mismo decreto, Dios predestinó a ambos, a nuestro Señor y a su madre, porque nuestro Señor, por quien y para quien fueron hechos el resto de las cosas, es un Dios hecho hombre, y Dios quiso que se hiciera hombre en el seno de la Santísima Virgen. Esto se debe a que en aquel mismo instante no solo estaba el Hijo con el Eterno Padre y el Espíritu Santo, cuando Dios predestina en un mismo decreto a Cristo y a María, en la unidad de la naturaleza divina, pero también la humanidad que el Verbo había de tomar estaba en primer lugar de todo lo creado, previsto e ideado en la mente de Dios Padre, y con la humanidad de su Madre Santísima, que la había de administrar de sus purísimas entrañas. Y en estos dos personajes estuvieron previstas todas sus obras. Es decir, que Dios crea el mundo para Cristo y para María, aunque, por supuesto, no estén en el mismo nivel. María y el Espíritu Santo. Volvemos a San Juan de Eudes. La Santísima Virgen y el Espíritu Santo, cada uno en su propio orden, son frutos del corazón de Dios, sellos en el corazón de Dios. El desposorio del Espíritu Santo con Nuestra Señora hace que el corazón admirable de la predilecta de Dios venga a ser imagen exacta del adorable corazón de Dios y de Dios hecho hombre. Al desposarla, el Espíritu Santo no solo la convierte en morada del Hijo, sino también hace de ella nuestro templo o tabernáculo, pues le concede las gracias necesarias para que nos introduzcamos en el secreto de su corazón inmaculado y ella se introduzca en el nuestro para que Cristo lo regenere. San Luis María Griñón de Montfort resume esto diciendo: Espíritu Santo, acordaos de producir y formar hijos de Dios con vuestra divina y fiel esposa María. Vos formasteis la cabeza de los predestinados en María, y en María y con María debéis formar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. María y la Iglesia. Así como el arca era el tesoro y la gloria y la alegría del pueblo judío, el principal misterio de su religión, su escudo y su defensa como los que le atacaban, contra los que le atacaban, y el terror de todos sus enemigos, así el venerable corazón de nuestra reina es la gloria, el tesoro y la alegría del cristianismo. Este es el primer objeto que debemos mirar después de Dios. El arca contenía las tablas de la ley,
contenía un vaso con el maná y además la vara seca de Aarón que había florecido. Pensemos en esto. ¿Qué representaban las tablas de la ley? El misterio de la encarnación. En las tablas de la ley, la palabra de Dios había sido grabada en la materia. En la encarnación, el Hijo de Dios toma un cuerpo humano. El maná, como sabemos, representa a la Eucaristía. Y la vara seca de Aarón, que renace, que florece y da fruto, es un anticipo en el Antiguo Testamento del misterio de la cruz, en la que Cristo muere, pero triunfo que manifiesta en la resurrección. La vara de Aarón representa la cruz en la que Cristo toma nuestra muerte para vencerla. Bien, como el arca es una figura de María, arca de la alianza, esto indica que la Santísima Virgen encierra en su seno a toda la Iglesia, cabeza y cuerpo de Cristo. Es decir, así como el arca encerraba diversas realidades que miraban al futuro para representar la encarnación, la Eucaristía y la cruz. San Luis María Grignon de Montfort dice: Cristo murió por todos, pero solo salva a quienes introduce por el consentimiento a la gracia. Dios nos salva a la fuerza. Cristo murió por todos, pero solo salva a quienes introduce en el seno de la Santísima Virgen. Quiere decir que así como la Santísima Virgen es la que recibe la cabeza del cuerpo místico, a Cristo, en la encarnación, se salva cuantos son introducidos en el corazón de la Santísima Virgen para pertenecer al cuerpo de Cristo. La cuestión de la maternidad divina que hoy celebra la Iglesia fue motivo de una discusión, es decir, muy fuerte. Llegó a convocar un concilio ecuménico, el de Éfeso, en el año 431. Y el principal representante de la ortodoxia, que declaraba a María verdadera Madre de Dios y no simplemente Madre de la humanidad de Cristo, fue San Cirilo de Alejandría. Por favor, presten atención a las palabras que entonces San Cirilo dijo en el concilio de Éfeso y el valor que atribuye a la Santísima Virgen. San Cirilo dice: te saludamos a ti, que encerraste en tu seno virginal aquel que es inmenso e inabarcable. A ti, por quien la Santa Trinidad es adorada y glorificada. Por quien la cruz preciosa es celebrada en todo el orbe. Por quien se alegra el cielo. Por quien son puestos en fuga los demonios. Por quien la criatura caída en el pecado es elevada al cielo. Por quien toda la creación, sujeta a la insensatez de la idolatría, llega al conocimiento de la verdad. Por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría.
por quien han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra, por quien todos los hombres son llamados a la conversión. Un teólogo contemporáneo italiano de apellido Toniolo escribe que estas palabras expresan en síntesis la lectura patrística más profunda del misterio de María en cuanto Madre de Dios. Theotokos, que es como así se la llama en griego, para significar Madre de Dios. Las palabras de San Cirilo de Alejandría en Éfeso expresan la presencia radical de María en el misterio de Cristo encarnado y de la Iglesia. María está en la raíz de la venida del Hijo del Dios Salvador. María está en el corazón de la divina economía, preanunciada por los profetas, predicada por los apóstoles, celebrada por los ángeles, obstaculizada por los demonios, creída por los paganos. María, Madre de Dios, está en la palabra y en los sacramentos que engendran la Iglesia, en el culto que ella ofrece a Dios, en espíritu y en verdad, en su estructura visible y jerárquica, y también social, en la salvación obrada ya y todavía no, es decir, la que ha de ser obrada en el futuro. Debemos llamar la atención, continúa Toniolo, sobre la conclusión de San Cirilo de Jerusalén, de Alejandría, en la cual dice: la siempre Virgen María, con expresiones cargadas de significado, es identificada con la Iglesia y Jesús es llamado su Hijo y Esposo Inmaculado. Las palabras de San Cirilo son las siguientes: quiere el cielo que veneremos y adoremos la unidad, obedezcamos al emperador, carísimo a Dios, y estemos sometidos a los principados y a las potestades, y veneremos y demos culto a la Santísima Trinidad, celebrando con himnos a la siempre Virgen María, o sea, la Santa Iglesia. Identifica a la Virgen con la Iglesia, por la razón ya dicha. Por la fe ella concibe a la cabeza, y para ser salvado es necesario participar de la fe de la Santísima Virgen, es decir, ser trasladado al seno místico de María para formar parte del cuerpo de Cristo. Las palabras de San Cirilo de Alejandría son que su deseo de que celebremos con himnos a la siempre Virgen María, o sea, a la Santa Iglesia, y a su Hijo Inmaculado, al cual pertenece y pertenecerá la gloria por los siglos de los siglos. Bien, María Theotokos, María Madre de Dios, está presente en la Epifanía según la carne del Hijo unigénito y también en su dilatarse a los miembros por medio de la palabra y los sagrados misterios, para hacerse presente y operante entre los fieles como cabeza en el cuerpo, esposo con la esposa inmaculada. Pero resulta que San Cirilo de Alejandría no fue el único que vio a la Iglesia concentrada en la Santísima Virgen. Entre los padres antiguos, San Ambrosio, San Isidoro de Sevilla, es decir, otros, expresan directamente esta idea o la rozan, la sugieren, pero el que la dice redondamente es San Francisco de Asís. Después de haber tenido una iluminación mientras rezaba ante el crucifijo de San Damiano, San Francisco de Asís compone el oficio de la Santísima Virgen
Y en ese oficio se leen, entre muchas otras, estas palabras: Ave Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres la Virgen hecha Iglesia. Por ser la madre del Verbo, dice el padre Johannes Schneider, que habita entre nosotros, Nuestra Señora es la morada, el palacio, la casa del Verbo que habita entre nosotros, cuyo sentido místico descubre San Francisco con su comparación con la Iglesia. La Iglesia, pues, en la Iglesia, pues, hay una perfecta correlación entre la Virgen hecha Iglesia y el Verbo hecho hombre, así como hay una perfecta correlación entre llena de gracia, como le dice el ángel San Gabriel a la Santísima Virgen, y las palabras de San Juan en el prólogo de su Evangelio: de su plenitud hemos recibido todo, gracia por gracia. Que Nuestra Señora sea hecha Iglesia significa que ésta tiene su origen personal en María, Madre de Dios, y desde ella es católica, se extiende y resulta omnicomprensiva. Su inserción en la Trinidad hace posible la comunión de los santos y la transfiguración del universo. Nuestra Señora es el receptáculo de la revelación divina, poseída por la luz que ella no crea, sino que recibe, la transmite de modo vital al resto del cuerpo místico, atrayéndolo a su corazón. Que la Santísima Virgen concentre en sí a toda la Iglesia, dice el padre Schneider, no excluye la dispensación de la gracia por la jerarquía y los sacramentos, pero en la actual economía salvífica, ese don nunca tiene lugar sin la presencia dinámica de Nuestra Señora, que también se extiende al magisterio jerárquico en la custodia y el depósito de la fe. Todo esto permanece, la jerarquía, el magisterio de la Iglesia, porque fue instituido por Cristo y nadie tiene autoridad como para derogarlo. Pero, con toda la importancia que tiene, no es esta la dimensión más profunda de la Iglesia. La dimensión más profunda de la Iglesia, para decirlo con las palabras de un gran sacerdote, importante teólogo argentino, el padre Fray Mario José Petit de Murat, dominico, en su nivel más profundo, la Iglesia es la plenitud de Cristo recibida en María. Bien, con respecto al misterio que hoy celebra, voy a decir algo que tal vez quien me haya escuchado en alguna otra así exposición o charla ya lo conozca, pero debo decirlo no solo por los que nunca lo oyeron, sino porque viene a cuento con el misterio que hoy, con que hoy la Iglesia honra a la Santísima Virgen, la maternidad divina. Se refiere al humor del Evangelio. Parecerá extraño que se hable del humor del Evangelio, porque el Evangelio no es un libro chistoso ni jocoso, pero aquí no utilizo, es decir, la palabra humor en ese sentido, sino que sigo al padre Castellani, quien a su vez lo tomó de otros importantes autores cristianos, es decir, Kierkegaard, Chesterton, etc. El humor es una alegría que se da en una situación amarga que incluso
puede ser crucificante. ¿Cómo es compatible que haya alegría en tal situación? Porque en tal situación la inteligencia o la fe descubre que hay una salida para arriba, que hace de la tragedia parte de una divina comedia. Es decir, que el dolor no deja de ser real, pero no tiene la última palabra. El ejemplo más claro es la cruz de Cristo. En la cruz, Cristo murió, ciertamente, pero para resucitar. Y además, al morir, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. O sea, que hay motivo para alegrarse incluso en eso. Por eso, en la iglesia existe la expresión, es decir, oh feliz la culpa que nos mereció tan digno y santo Salvador, feliz la culpa de Adán. Es decir, en sí misma no es feliz, pero cuando pensamos en su relación con Cristo, sí la vemos como parte de un plan providencial que no desemboca en la desesperación, sino en la alegría. Bien, en el Evangelio vemos que los enemigos del Salvador, una y otra vez, sin advertirlo, proclaman con palabras y hechos el triunfo de la víctima. Así, por ejemplo, el Señor da la misma respuesta a tres principales responsables de su muerte, que son Judas, Caifás y Pilatos. A los tres les dice, tú lo has dicho. Es decir, que cuando Cristo está reducido a la absoluta impotencia, son los mismos enemigos de Cristo los que dan testimonio de él. Es decir, Dios triunfa a través de la debilidad. El humor aparece también en la liberación de Barrabás. Los evangelistas consignan que este es un personaje de mala fama, sedicioso, asesino y ladrón. Barrabás representa al hombre pecador, ¿no? Es decir, que quiere liberarse de Dios cuando en realidad somos propiedad de Dios, Él nos hizo, ¿no? Y que para llevar a cabo su propósito no retrocede ante el crimen. El pecado mortal, aunque no lo veamos sensiblemente, es decir, en su realidad más profunda es un crimen. Y ese crimen fue real incluso sensiblemente en el Calvario. Bien, pero resulta que la condena de Cristo obtiene la liberación de Barrabás. Y según los estudiosos, Barrabás significa hijo del Padre. Los judíos, al preferir a Barrabás a Cristo, están dando testimonio de que con el sacrificio de Cristo, Cristo vuelve a ser, el hombre caído, pecador, si acepta la gracia, vuelve a ser hijo del Padre. Es decir, el humor aparece sobre todo en el título de la cruz. Aunque los judíos se resistan para protestar ante Pilato de que en la cruz de Cristo, en la parte superior, haya un letrero con la inscripción INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Pilato le responde, lo escrito, escrito está. Es decir, aunque Pilato no lo entienda, que las profecías debían cumplirse. Y se cumplen precisamente cuando nuestro Señor aparece y es realmente impotente. Bien.
Pues bien, nos parece que algo semejante ocurre hoy con la bandera de Israel. Es decir, que está dando testimonio de que María es la Madre de Dios. Estos datos los saco de Wikipedia, que no es sospechosa de ser una fuente cristiana. Todos conocemos la bandera de Israel. Son dos triángulos superpuestos, uno en la posición normal, la base abajo y el vértice opuesto a la base arriba, pero el otro invertido. Bien. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados de las estrellas, leemos en Wikipedia, responden a un verso bíblico particularmente apreciado en el judaísmo y que de un modo simbólico expresa la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tampoco resulta arbitrario el que uno de los triángulos apunte hacia arriba y el otro hacia abajo, ya que la relación aludida también representa la unión entre el cielo y la tierra. Es precisamente debido a esto último que la estrella de David evoca y simultáneamente refuerza el pacto sellado entre Dios y Abraham. Génesis capítulo, ese pacto aparece mencionado en el libro del Génesis capítulo 17. Bien, esos dos triángulos que se interpenetran representan el amor del esposo y de la esposa. San Proclo de Constantinopla, entre muchos otros, me limitaré a dar dos nombres, reconoce a Nuestra Señora como la bella esposa del cantar. El texto del cantar, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, es Cantar de los Cantares 6.3. Bien, San Proclo de Constantinopla la reconoce como la bella esposa del cantar. San Germán de Constantinopla descubre a María como esposa celestial. Estas afirmaciones son plenamente justificadas por el papel que la Santísima Virgen desempeña en Caná y en Calvario, ¿no? Donde es llamada mujer, es decir, la nueva Eva, que junto con el nuevo Adán dan origen al hombre nuevo, la humanidad rescatada. Precisamente porque miran sin entender, cuando los israelitas parecen más firmes que nunca en su rechazo de Cristo, la cruz del Calvario moderno vuelve a mostrar el título que declara el triunfo de la víctima. Porque todo lo que esa superposición de los dos triángulos representa, el amor del esposo y de la esposa, la unión del cielo y de la tierra y el cumplimiento del pacto entre Dios y Adán, todo eso se dio en el preciso momento de la encarnación, cuando María fue hecha Madre de Dios. Así como 2000 años atrás, sobre la cruz de Cristo aparecía el letrero con inscripción INRI, es decir, que declaraba el triunfo de la víctima, es decir, Israel actualmente, sin darse cuenta, en su bandera está proclamando la encarnación. Por consiguiente, aquella a quien el Talmud, son las religiones, las tradiciones de hombres de las que habla el Evangelio, es decir, que habían sustituido y siguen sustituyendo al pueblo judío a la palabra de Dios,
aquella a quien el Talmud llama la peinadora, con un eufemismo, una peinadora y una mujer de mala vida. En realidad, la bandera de Israel la declara como la suma hebrea. Desde el momento en que ella es la que da el fiat. Cuando Israel entienda esto, entonces se cumplirá la profecía de Zacarías. Alzarán sus ojos a aquel a quien traspasaron y lo llorarán como se llora al unigénito. El pagano se encontraba desconcertado ante el problema del dolor y por eso las grandes tragedias que representaban la dimensión más profunda de la dimensión de la existencia humana terminan como con un signo de interrogación. ¿Por qué, si hay Dios, permite esto? La revelación, en cambio, descubre que por encima de todo lo creado hay una alegría infinita. Y que cuando alguien se lanza contra el creador del mundo que viene a salvarnos, cuando alguien lo rechaza, es decir, es víctima del humor de Dios. Dios termina tomándole el pelo. Esto no es invención mía, sino que está dicho en el Salmo Dios. Dios los mira desde el cielo y se ríe. Ante el mundo, a los ojos de la carne, podrán tener un poder inmenso, parecerán invencibles, y la causa de Cristo parece totalmente perdida. Pero no fue así. Dicho esto, en parte en reparación de los ultrajes blasfemos a la Santísima Virgen difundidos pocos días atrás por la red, concluyo la exposición. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, trataré de responderla. Querido padre, como siempre, maravilloso, profundísimo. Padre, ¿me escucha? Muy Sí, bien, sí, ¿eh? escucho. Sí, Hermoso. sí. Salió, bueno, uno queda admirado. Uno ya tiene fe en el misterio, pero profundizar de esta manera es recrearse, ¿no? Nace en uno, se agranda la esperanza por el misterio explicado por usted. Se agranda la esperanza, la fe y el amor a Dios, ¿no? Y a la Virgen. Usted cuando dijo esto me llamó la atención, varias cosas me gustaron mucho. Cuando los judíos, dice, cuando el judío comprenda esto, llorarán y mirarán al que traspasaron. Qué misterio que algún día se realice, ¿no? Todos esperamos la conversión de los judíos, ¿no? Qué misterio maravilloso. Y cómo María ocupa un lugar clave y que no entiende no solamente estos judíos, sino todos los sectas que son, en definitiva, judaizantes, ¿no? Casi todas o todas. Y sí, porque el que no está con Cristo está contra Cristo, ¿no? Y la cabeza de la oposición a Cristo es la sinagoga. El que condena a muerte a Cristo es el gran sacerdote judío, sumo sacerdote. Claro. Qué maravilla. Porque la historia se divide en por o contra Cristo. Así es. Así es como la Iglesia es la institución encargada de difundir su misterio, la sinagoga es la que lo resiste. Claro, exacto. Pero cuando se conviertan, llorarán, ¿no? Y mirarán al que traspasaron. Qué hermoso el misterio de la Virgen, ¿no? Que no entienden tantos evangélicos que por ella nos vino el Salvador. Que ella es la mujer sin la cual Dios así lo quiso, no podría haber venido Cristo. Por eso es que
usted lo explicó y lo profundizó más, lo que dice San Luis María, que Dios murió por todos, pero los que quiere salvar los introduce en el vientre, en ese molde divino, ¿no? Como lo decía San Agustín, ¿no? Sí. Las preguntas no tengo ninguna, simplemente admiro todo lo deleitoso que es rumiar este misterio de la maternidad divina, ¿no? Bueno, de todas maneras queda en el canal, o sea, podrá ser Sí, consultado. sí, padre. Ahora, me imagino que mucha gente, están algunos viendo el programa, pero no hacen preguntas. Nos gustaría, pero bueno, porque anoche han estado tarde festejando en familia, muy lindo, pero esto va a quedar luego en YouTube para siempre, si Dios quiere, y lo grabamos, ahí queda, así que muy, muy hermoso. Bueno, Padre, le agradezco muchísimo en este día de la Madre de Dios, en el que comenzamos el año, el habernos hecho esta tan hermosa reflexión. Muy bien, Dios nos concede la gracia de hacer todo con María y por María. Padre, le iba a pedir entonces si nos quiere hacer una oración y también la bendición, como siempre pedimos a los sacerdotes. Bueno, sí, podemos invocar a la Santísima Virgen con las palabras del ángel y después de Santa Isabel, ¿no? Pidiendo las gracias que necesitaremos este año. Así Ya lo que, creo, Padre. Sí, sí, sí. Dios te Comienza salve usted. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la Ahora y en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y ahora la bendición. El Señor Con- esté con ustedes y con tu Y con tu espíritu. espíritu. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Le muchas agradecemos gracias, Padre Agustín. Y a un usted, Padre. saludo a los que vean este programa. Sí, ¿Eh? sí, después se extiende mucho, no se preocupe. Agradezco también a los que me han ayudado con los flyers, con la compaginación y con todo, ¿no? Al que me hizo el flyer, Emiliano Ríos, que siempre me ayuda, y a todos. Y a Marcelo Greco, que es hermano de un sacerdote nuestro de la Congregación del Verbo Encarnado, que se encuentra en España. Bueno, Padre, gracias por todo, como siempre, cuento con usted para que nos dé este apoyo del amor, de enamorarnos del dogma, de la verdad cristiana y de María, nuestra Madre. Así que este año que empezamos, tomados de nuestra Madre, pedimos la gracia de la fortaleza para resistir el mal y la perseverancia para llegar hasta el final con María. Padre, muchas gracias. Dios Ahora lo voy a quiera. poner... Muchas gracias, un gran abrazo y un saludo a los que siguen el programa. Exactamente, Padre, gracias. Bueno, Muy amable, gracias, Padre. adiós. Gracias, Padre. Virgen y Madre de Dios, el que en el cielo no cabe, hasta la tierra bajó, y en tu seno se hace carne, como atestigua la fe, purgó al mundo de sus males, y virgen quedó en el parto, quien fuera virgen y madre. A ti, Madre de piedad, dan gracias todos los hombres, y pues que reinas con Cristo, obtenos sus bendiciones. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol,
Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, Él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.